Apreciado docente Basilide, tenga usted un buen día y queridos compañeros, tengan un hermoso día. El día de hoy yo les voy a hablar sobre los modelos de evaluación de programas educativos. Presentación. Todos los sistemas e instituciones incorporan la evaluación como uno de los componentes fundamentales de su funcionamiento. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de controlar la calidad de sus procesos y productos educativos y poder atender cualquier problema, ¿no? O sea, la mejora de la calidad educativa en instituciones y el sistema educativo, mediante la evaluación de programas de exigencia incluible, en una búsqueda progresiva y permanente de una mejor educación. Ya sabemos que nos encontramos en un hecho trascendental en la calidad educativa, buscando evaluaciones exigentes para mejorar su diseño con procesos y programas curriculares que deben de tener las instituciones y también los profesores en conjunto. Aquí podemos ver la imagen, la secuencia conceptualizada de modelos, ya lo cuantitativo, cualitativo y mixto. Justamente en nuestras siguientes diapositivas les vamos a hablar de todo este cuadro, ya que de todo este cuadro su objetivo es clarificar el marco teórico para que sirva en una sistematización conceptual de los enfoques sobre la evaluación de programas educativos. También nos va a ayudar a describir los indicadores más relevantes de los modelos, nos van a guiar que marcan las tendencias no investigadoras en el ámbito de evaluación de los programas y también nos ayudará a analizar los elementos significativos de los métodos de evaluación de programas educativos como rasgos que pueden ser de utilidad para la percepción de distintas tendencias evaluativas y para contraste de las actuaciones concretas. Desarrollo de contenidos, paradigmas evaluativos. Ya les voy a explicar qué es el significado de paradigma. Contexto conceptual que utilizamos para interpretar una calidad. La elección de uno u otro paradigma evaluativo se hará atendiendo al tipo de programa a analizar a los criterios de evaluación. El término paradigma está más próximo al de enfoque. Entonces, ¿a qué llamamos paradigma? Nosotros vamos a llamar entonces todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe de seguirse en una determinada situación, ¿no? Y justamente como les hago recuerdo, existen 3 paradigmas evaluativos que son paradigma cuantitativo, si se recuerdan que habíamos hablado de estos 3, ¿no? En la anterior diapositiva, la paradigma cuantitativa, paradigma cualitativa y paradigma mixto. Paradigma cuantitativo. La máxima objetividad de datos para la cual establece una sistematización estricta en el seguimiento del proceso evaluado y un diseño que desemboca en resultados numéricos estadísticos. Entonces, de eso trata el paradigma cuantitativo, para explicarlos más mejor y para que puedan entender. El paradigma cuantitativo entonces es más ligado a la perspectiva distributiva de la investigación social que al resto, ¿no? Básicamente siempre persigue la descripción la más exacta de lo que ocurre en la realidad social, entonces en la realidad educativa en este caso. Para ello se apoyan las técnicas de estadística, por eso que dice numérico y estadística. También, sobre todo, la encuesta del análisis estadístico de datos secundarios. Aquí lo más importante es construir un conocimiento lo más objetivo posible. Ello permitirá establecer las leyes generales de la conducta humana a partir de un producto de generalizaciones empíricas. O sea, gracias a esto vamos a ver cómo está la conducta en lo educativo. Y aquí podemos ver una imagen que dice paradigma evaluativo cuantitativo. Aquí, por ejemplo, son sus fases, ¿no? Que tienen que ir la codificación, selección de técnicas, recogida e interpretación de datos, elaboración e informe. Justamente le vamos a hablar en las siguientes diapositivas y los principios operativos, la objetividad, sistematización, inflexibilidad, valor distante, garantías científicas. Técnicas evaluativas en su modalidad son de tipo oral y especialmente escrito. Parecen más propios para obtener informaciones cuantificables y sometidas a tratamiento estadístico. ¿Cómo nosotros vamos a saber su rendimiento? Mediante una modalidad oral, ¿no? Como un examen oral o también escrito, y de ahí vamos a sacar una estadística cuánto es su rendimiento en este caso en lo educativo del alumno, ¿no? Cuánto podría ser
Fases. Requiere un diseño sistematizado y ajustado a los propósitos planteados. De modo general, podemos establecer como fases a llevar a cabo la codificación. La codificación trata de la reorganización de la información ya que sea posea lo más manejable. Dicha información se estructura generalmente en torno a variables o categorías que van a valorarse. Cada una de ellas podrá recibir diferentes estimaciones cuantitativas en distintos hábitos. Selección de la técnica y de los instrumentos de evaluación. Aquí, la selección de las técnicas evaluativas a utilizar y los instrumentos a manejar dependerá de los aspectos de los siguientes: el tipo de investigación evaluativa que vaya a realizarse, por ejemplo, de qué manera uno puede seleccionar el tipo y ya se selecciona, y la hipótesis de partida que se debe comprobar, la población y muestra de la misma, el grupo de personas a quienes afecta, para ver, seleccionar, esto nos va a ayudar a seleccionar a qué personas vamos a tratar, qué clase de edades, por ejemplo, todo el ciclo primario. Entonces eso nos trata de ayudar en esta selección, esta fase. Recogida y tratamiento de datos. Una vez elegidos la técnica y los instrumentos de evaluación a emplear, será preciso seleccionar la muestra de población del programa. En este caso nosotros hemos dicho que vamos a hablar de primaria, todo el ciclo primario. Entonces ya vamos a recoger datos informativos. ¿Para qué? Para saber a quién nos estamos dirigiendo y a quiénes vamos a nosotros poder evaluar. Después, evaluar de la manera correcta. Análisis de resultados. Los datos estadísticos arrojarán una configuración de variables que fueron definidas a partir de la hipótesis de partida. Estos datos o resultados van a ser oportunamente interpretados de acuerdo con qué criterios de tipo de científico, Los análisis de resultados vamos a ver aquí. Por ejemplo, en primaria nosotros vamos a rendimiento. De acuerdo a eso también vamos a poner la nota, el resultado. Elaboración del informe. Tras la puesta en evidencia de la aceptabilidad científica de los datos obtenidos, será preciso proceder a la interpretación de los mismos. De este modo se llegará a la formulación de las conclusiones que se obtengan como resultado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya vamos a pasar, y esta es la parte más importante para saber a dónde hemos llegado, con esta paradigma cuantitativa, que es una forma de evaluar a lo cuantitativo. Garantía de rigor científica. Es preciso establecer algunas garantías que permitan dotar de credibilidad a los resultados. Entre tales garantías podemos referirnos a las siguientes. Representatividad de la muestra. Cuando una producción determinada extraemos una muestra sobre la cual actuamos para obtener una serie de datos estadísticos, la primera garantía a introducir es precisamente la de la representativa de la muestra. Entonces, en el caso primario, vamos a sacar una muestra, por ejemplo, en 1. Los niños son muy activos, entonces ya va a ser una muestra de cómo más o menos tenemos que manejar, evaluar a nuestros niños. Mejor sería acá, si son activos, hablan mucho, entonces sería mejor evaluarles también en lo oral, ya que es su fuerte, y también reforzarles en lo escrito. Validez. Suele generalmente requerirse a los instrumentos de medida para garantizar que efectivamente miden lo que desean medir. ¿Qué quiere decir con esto? De que la validez es el instrumento con lo que vamos a medir, vamos a poner las calificaciones, ya en este caso en primaria, ya que estamos dando un ejemplo de la primaria. Fiabilidad. La diferencia entre validez y fiabilidad resulta con frecuencia difícil de establecer hasta el punto de llegar a la máxima fiabilidad. Es precisamente el texto de la validez. ¿Por qué dice eso, La fiabilidad es asegurar. Suele considerarse la fiabilidad como una consistencia entre las puntuaciones que determinan una misma variable de diferentes evaluadores, o la persistencia de puntuaciones. Significación. El término significación hace referencia al nivel de representatividad de los valores numéricos de los estadísticos obtenidos de la muestra en relación con los datos reales que se generan en la población. Esto nos ayuda a ver el nivel de cómo está en la evaluación, cómo hemos avanzado, no lo hemos avanzado. Paradigma cualitativo. Se caracteriza por la extracción inmediata y personal de la información, utilizando técnicas e instrumentos en el contacto en el desarrollo de programas, recogida de información a través de diferentes fuentes, recopilación de síntesis cualitativas de un abundante número de situaciones. Entonces, esto es más ligado a las perspectivas estructural y dialéctica, centra su atención en comprender los significados
significados de los sujetos, entienden las acciones y conductas sociales, conductas de las personas, ¿ya? Para ello utiliza esencialmente técnicas basadas en el análisis del lenguaje, como puede ser la entrevista, el grupo de discusión, la historia de la vida y las técnicas de actividad. Aquí lo importante no es cuantificar, ¿no?, la realidad o distribuir en clasificaciones, sino es comprender y explicar estructuralmente latentes de la sociedad, juntarlos, hacer hablar, conocer. Y aquí les mostramos la figura paradigma evaluativo cualitativo. También estas son las fases de evaluación: observación, recopilación, intercambio, elaboración. Justamente nosotros les vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Técnicas evaluativas. Utiliza técnicas basadas preferentemente en observación en sus diversas modalidades. De estas últimas subrayamos como las más generalizadas las siguientes: la observación etnográfica. ¿Qué es la observación etnográfica? Se entiende como un proceso de investigación interpretativa. Supone un análisis en profundidad de la propia realidad, en nuestro caso del propio programa educativo. El observador está en la técnica, trata de percibir la realidad sin una concepción previa de la misma. Por lo contrario, su misión es recoger el significado de las actuaciones de los alumnos, ¿no?, de cómo están actuando. La observación e instalaciones se produce sobre elementos fijos, por lo que no es preciso que se lleve a cabo con la presencia de otras personas. Por tanto, el evaluador puede llevarle a cabo en solitario, limitándose a recoger fases. Lo que resalta en esta evaluación es que es flexible y existen principales fases a seguir. La observación generalizada constituirá el punto de partida de la evaluación del programa. Podrá llevarse a cabo sin necesidad de tener un esquema previo excesivamente cerrado. La realidad vaya apareciendo y podrá ser manifiesta de los aspectos más relevantes para hacer el conocimiento del programa. Será esto precisamente sobre los que se concentrará la observación por el evaluador. 2. Recopilación de impresiones. Aquí, en esta fase, constituye un apoyo fundamental, ya que han de recogerse las manifestaciones que aparezcan y las impresiones que producen en el observador. El intercambio de impresiones. Acá supone la comunicación de las mismas ubicados en el programa educativo, que tendrán la oportunidad de comentarlas, criticarlas, confirmarlas o someterlas a debate. Ya han recopilado impresiones. Ahora van a intercambiar impresiones, o sea, van a intercambiar de conceptos, de ideas, van a empezar a discutir, ¿no?, que me parece esto mejor, y entre otros. Bueno, se va a apreciar cómo ellos están intercambiando y encajando para el trabajo en grupo. La elaboración del informe de evaluación. En esta fase final, en este informe se incluirá además la descripción del proceso seguido, los resultados obtenidos, las conclusiones a las que se ha llegado y lo que se propuestas que se deriven de lo anterior. Este informe podrá ser también sometido a la consideración de los implicados o de los profesionales expertos. Garantía de rigor científica. Con mucha frecuencia nos encontramos con valoraciones de tipo cuantitativo, en las que los criterios de validad generalmente aceptados en tales criterios. Vemos aquí las siguientes. Contraste. Para lograr niveles aceptables de la aceptabilidad, los observadores toman frecuentemente sus notas de campo y registran las interpretaciones de tales observaciones. Credibilidad. Aunque no pueden incluirse en una red de verificación cuantitativa, las observaciones cualitativas ganan credibilidad cuando encajan en un esquema interrelacionado de significación con múltiples controles de interpretación. Confirmación. Puesto de que los intentos por lograr la total objetividad en la evaluación han resultado estériles, parece lo más conveniente utilizar el contraste de las interpretaciones de las observaciones con otros evaluadores desinteresados que examinen las notas de campo original. La validez externa hace referencia a la posibilidad de aplicar un programa y de conseguir idénticos resultados. Paradigma mixto. Pretende eliminar las aportaciones cuantitativas y cualitativas y también integrar y conjunto los hallazgos de ambos. Lo que ellos quieren es unirlo a los dos, o sea, que ya no existe cuantitativo cualificativo, sino que hagan fusión de esto y se reúnan los dos paradigmas, ya, de evaluación.
Y entonces las dos aportaciones se llamarían, ya no lo separaríamos, ¿no? Sino simplemente lo llamaríamos paradigma mixto. Y ya no sería paradigma cuantitativo ni cualitativo, sino paradigma mixto. Es lo que pretende el paradigma mixto, unificar los dos hallazgos, ¿no? Señala que el paradigma mixto cuantitativo-cualitativo representa la mejor opción para el análisis de programas. Lógicamente que va a parecer o va a ser la mejor opción. ¿Por qué? Porque va a trabajar con los dos, ¿ya? Tanto cuantitativo y cualitativo. No va a decir que no, esto es mejor, no, esto es mejor, sino simplemente para el paradigma mixto es los dos, lo vamos a juntar. Modelos de evaluación educativa. La evaluación puede conceptualizarse como un proceso dinámico, continuo y sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y rendimientos, mediante el cual verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos. En este caso nosotros podemos ver los logros de cómo están aprendiendo, ¿no? Con nuestros modelos de evaluación educativa. Gracias a ellos vamos a ver su rendimiento tanto en un grupo, en lo grupo y también en lo personal, haciendo estos modelos que ya se les habíamos. Agradecerles por su atención, muchas gracias, hasta la próxima.